La ciudad devastada quedó en silencio cuando Ethan Cole escuchó el grito. Era débil, casi imperceptible bajo el sonido del metal quemándose. Su escáner de rescate no detectó a ninguna persona con vida cerca de él. Aún así, el piloto humano se detuvo junto a las ruinas y escuchó atentamente. Unos segundos después, la voz asustada volvió a oírse. «Por favor, no me dejen aquí». Ethan miró hacia una torre derrumbada al otro lado de la calle vacía. Una densa humareda cubría el cielo, y pequeños fuegos ardían a su alrededor. Las naves enemigas habían atacado la ciudad alienígena apenas unas horas antes. Todos los equipos de rescate recibieron la orden de abandonar el planeta de inmediato. Un segundo ataque podría comenzar en cualquier momento, pero Ethan no podía ignorar a alguien que aún estaba vivo. Cruzó corriendo la calle con su maletín médico en una mano. El suelo tembló al oírse otra explosión a lo lejos. Edificios en ruinas se erguían a su alrededor como los huesos de gigantes. Su escáner seguía sin mostrar ninguna señal de vida bajo la torre. Sin embargo, el suave llanto ahora era mucho más claro. Alguien quedó atrapado bajo los pesados trozos de metal. Ethan trepó por las ruinas y se dirigió hacia la voz. «¿Me oyes?», preguntó a través de una estrecha abertura. Durante varios segundos, no hubo respuesta desde abajo. Entonces, una pequeña mano azul emergió de la oscuridad. Sus dedos estaban cubiertos de polvo y sangre de color plateado. «Estoy aquí», susurró la niña asustada. Ethan se arrodilló y encendió la luz de su casco. Bajo las ruinas, vio a una joven alienígena atrapada bajo una viga. Su piel era de un azul pálido, y su largo cabello blanco estaba sucio. Una profunda herida le cruzaba el hombro, pero aún estaba despierta. Sus grandes ojos violetas miraban a Ethan con miedo. Probablemente nunca antes había visto a un ser humano. «Me llamo Ethan», dijo con voz tranquila. «Voy a levantar esta viga y sacarte de aquí». La chica negó rápidamente con la cabeza y señaló detrás de él. «Me están buscando», advirtió. «Si te ven ayudándome, también te matarán». Ethan la miró y le dedicó una sonrisa discreta. «Entonces deberíamos movernos antes de que lleguen», respondió. Colocó una herramienta de elevación debajo de la pesada viga de metal. La máquina dañada emitió un sonido agudo, pero lentamente se elevó. Ethan metió la mano por debajo de la viga y agarró a la niña. Ella gritó cuando él la apartó del cuerpo herido. En ese instante, toda la torre comenzó a temblar. Ethan alzó a la niña en brazos y echó a correr. Grandes trozos de piedra y metal cayeron tras ellos. Las ruinas se derrumbaron apenas unos segundos después de que lograran escapar por la abertura. Una espesa nube de polvo cubría la calle y lo ocultaba todo. Ethan cayó tras un muro derruido mientras protegía a la niña. Por un instante ninguno de los dos pudo respirar ni hablar. Cuando se disipó el polvo, Ethan abrió su botiquín. La niña lo observó atentamente mientras él le limpiaba la herida. Pareció sorprendida cuando la medicina humana detuvo su hemorragia. «Me llamo Lyra», le dijo finalmente. Ethan notó un símbolo dorado brillante alrededor de su cuello. Parecía demasiado valioso para un niño normal. Antes de que pudiera preguntar al respecto, Lyra lo agarró del brazo. «Por favor, escóndelo», dijo, señalando el símbolo dorado. «No deben saber que aún lo tengo». Ethan colocó el símbolo debajo de su capa plateada desgarrada. Quería preguntar quién la estaba persiguiendo y por qué, pero de repente se oyó un sonido mecánico procedente de la calle. 3 drones enemigos de color negro aparecieron sobre los edificios en ruinas. Sus luces rojas de escaneo se movían lentamente sobre el terreno accidentado. Ethan apagó la luz de su casco y acercó a Lyra. Un dron se detuvo justo encima del lugar donde se escondían. Su luz roja pasó por encima de las botas de Ethan y se dirigió hacia Lyra. Se tapó la boca para no emitir ningún sonido. Ethan recogió del suelo un tubo de metal roto. Sabía que sería inútil contra la máquina armada. El dron descendió a medida que su escáner se volvía más brillante. Justo antes de que los descubriera, Ethan arrojó una célula de energía médica. La célula cayó debajo de un vehículo abandonado al otro lado de la calle. Su repentina señal de energía alejó al dron de ellos.
Ethan llevó a Lyra hacia su barco de rescate, que se encontraba a las afueras de la ciudad. Avanzaban por calles estrechas mientras los drones rastreaban sus espaldas. Lyra se estaba debilitando, y sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente. «Mantente despierta», dijo Ethan mientras la abrazaba con fuerza. «Mi barco está cerca y te llevaré a un lugar seguro». Lyra lo miró como si esas palabras lo significaran todo. Finalmente lograron llegar al barco de rescate cerca de la muralla en ruinas de la ciudad. Ethan metió a Lyra dentro y puso en marcha los motores averiados. Por un instante de esperanza, creyó que habían escapado del peligro. Entonces, sin previo aviso, el cielo sobre ellos se oscureció. Un enorme buque de guerra enemigo sobrevolaba la ciudad en llamas. Sus armas se dirigieron lentamente hacia la pequeña nave de rescate de Ethan. Una voz fría se escuchó a través del sistema de comunicación del barco. «Piloto humano, usted transporta propiedad del Imperio Barkan». Ethan volvió a mirar a Lyra y vio terror en sus ojos. El símbolo dorado que se encontraba bajo su manto comenzó a brillar intensamente. Entonces, el oficial enemigo le dio a Ethan una última advertencia. «Devuelvan al niño real, o la Tierra se convertirá en nuestro próximo objetivo». El buque de guerra enemigo bloqueó la única ruta segura hacia el espacio. Ethan mantuvo una mano en los controles y miró a Lyra. La niña alienígena herida temblaba dentro del asiento médico. Sujetaba con fuerza el símbolo dorado bajo su capa plateada. Ethan abrió el canal de comunicación y se enfrentó al oficial enemigo. «La niña no es de tu propiedad», dijo con calma. El oficial enemigo le dio a Ethan 10 segundos para rendirse. En lugar de responder, Ethan puso los motores a máxima potencia. Su pequeña nave de rescate se dirigió a toda velocidad hacia la ciudad en ruinas que se extendía abajo. Disparos de energía roja pasaron peligrosamente cerca de sus alas dañadas. Lyra miró fijamente a Ethan porque ningún extraterrestre la había defendido antes. No podía comprender por qué un desconocido lo había arriesgado todo por ella. Ethan volaba entre los altos restos de los edificios derruidos. El gran buque de guerra enemigo no pudo seguirlos hasta la ciudad. Sin embargo, varios drones de ataque negros entraron en las ruinas que se encontraban detrás de ellos. Sus armas se dispararon cuando Ethan giró por las estrechas calles. Un proyectil de energía impactó en el motor izquierdo y llenó la cabina de humo. El barco de rescate comenzó a caer hacia un profundo cañón. Ethan luchó contra los controles e intentó frenar su caída. Giró el barco justo antes de que chocara contra el suelo rocoso. La aeronave dañada se estrelló, pero permaneció intacta. Ethan apartó rápidamente a Lyra del asiento médico. La sacó en brazos antes de que el motor se incendiara. Detrás de ellos los drones enemigos ya estaban entrando en el cañón. Se escondieron dentro de una cueva oscura cerca de la nave estrellada. Ethan dejó a Lyra en el suelo y le revisó el hombro. Su sangre plateada había comenzado a brotar de nuevo de la herida. Abrió su botiquín y le dio un analgésico. Lyra lo observaba trabajar con temor y silenciosa admiración. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente. Ethan dijo que los humanos no abandonan a los niños heridos. Lyra bajó la mirada porque sus propios guardias la habían abandonado. Explicó que alguien había atacado el barco de transporte real. La mayoría de sus protectores murieron durante el repentino ataque. Un guardia de confianza la había sacado del barco en llamas, pero él había desaparecido tras dejarla dentro de la torre en ruinas. Mientras le limpiaba la herida, Ethan notó un objeto duro debajo de su piel. Era demasiado suave y frío para ser parte de su cuerpo. Utilizó un pequeño escáner médico para examinarlo detenidamente. En la pantalla, junto a su hombro, apareció una señal roja. Alguien había escondido un dispositivo de rastreo dentro de la herida. Por eso el enemigo siempre sabía dónde encontrarla. Ethan extrajo cuidadosamente el pequeño dispositivo con su instrumental médico. En el instante en que tocó el aire, apareció una imagen azul. Una hermosa mujer alienígena se encontraba dentro del pequeño mensaje holográfico. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos eran fuertes y majestuosos. Lyra se acercó repentinamente al reconocer a la mujer. «Madre», susurró con lágrimas en sus ojos violetas.
La voz grabada de la mujer llenaba la oscura cueva que los rodeaba. Si encuentran a mi hija, protéjanla a toda costa. Ella posee la única prueba que puede salvar nuestro reino. No confíes en nadie que lleve el emblema real. El mensaje terminó antes de que pudiera revelar algo más. Ethan observó lentamente el símbolo dorado que Lyra llevaba alrededor del cuello. Un fuerte ruido provino repentinamente de la entrada del cañón. Soldados con armadura avanzaban hacia la cueva portando armas brillantes. Ethan destruyó el rastreador y alzó a Lyra en sus brazos. Descubrió un estrecho túnel que conducía a las profundidades de la montaña. Al entrar, Lyra hizo una pregunta aterradora. Si no podemos confiar en la Guardia Real, ¿quién traicionó a mi madre? Ethan llevó a Lyra más adentro del frío túnel de la montaña. Los soldados enemigos entraron en la cueva apenas unos instantes después. El eco de sus pesadas botas resonaba en el estrecho sendero como un trueno. Ethan tenía un arma pequeña y muy poca energía restante. Lyra se debilitaba con cada paso que daban. Sin embargo, dar marcha atrás significaría la muerte para ambos. Un rayo de energía roja pasó repentinamente junto a la cabeza de Ethan. Arrastró a Lyra tras un muro de piedra y respondió al fuego. La oscuridad hacía imposible contar a los soldados enemigos. Ethan observó varias vigas de soporte antiguas sobre la entrada del túnel. Disparó una por una a sus débiles uniones metálicas. El techo se derrumbó y bloqueó el paso a los soldados tras pesadas rocas. Ethan sabía que la barrera no los detendría por mucho tiempo. Volvió a alzar a Lyra y continuó su camino por el silencioso pasaje. A medida que avanzaban bajo tierra, aparecían extrañas luces azules. Antiguas pinturas cubrían las paredes a ambos lados de la casa. Mostraron reinas alienígenas guiando a su pueblo durante guerras terribles. Lyra dijo en voz baja que esos túneles pertenecían a sus antepasados. El camino terminaba ante una gran puerta dorada sin manija. Un espacio redondo en su centro hacía juego con el collar brillante de Lyra. Ethan comprendió que el símbolo real también era una llave. Lyra lo colocó en el espacio vacío con manos temblorosas. La puerta se abrió por primera vez en cientos de años. Sin embargo, voces asustadas provenían de la oscuridad que había más allá. Decenas de refugiados alienígenas se escondían dentro de la antigua cámara. Varios hombres armados rodearon rápidamente a Ethan y le apuntaron con sus armas. Creían que el humano había capturado a Lyra para el Imperio Barkan. Ethan colocó lentamente su arma en el suelo frente a ellos. Luego abrió su maletín médico y mostró su placa de rescate. «Vine a salvar vidas, no a quitarlas», dijo. Un anciano refugiado llamado Taren dio un paso al frente y examinó a Lyra. Al ver su herida, ordenó a los demás que bajaran las armas. Ethan entregó la comida y las medicinas que le quedaban a los refugiados heridos. Incluso atendió a un guardia herido que lo había amenazado momentos antes. Los refugiados habían oído que los humanos eran seres salvajes y peligrosos. Ahora veían a un ser humano usando su fuerza para proteger a desconocidos. Lyra descansaba junto a una pequeña hoguera mientras Ethan estudiaba los túneles. Taren explicó que un camino oculto conducía fuera de las líneas enemigas. El camino podría llevarlos hacia una antigua torre de comunicaciones real. Desde allí, Lyra podría ponerse en contacto con su madre desaparecida para pedirle ayuda. Pero alguien había destruido el mapa del túnel antes de que comenzara la invasión. Solo un miembro de la familia real podía abrir el camino correcto. Lyra caminó hacia una pared cubierta de numerosos símbolos dorados. Su collar resplandecía y dejaba ver una línea oculta bajo el suelo. Los refugiados la siguieron hasta otra gran sala subterránea. Un puente de metal cruzaba una oscuridad profunda y aparentemente infinita. Ethan probó el puente y descubrió que era muy débil. Sin embargo, las armas enemigas ya estaban abriendo paso a través de la entrada derrumbada. Los refugiados cruzaron con cautela mientras Ethan permanecía en la retaguardia. Los soldados de Barkan entraron en la cámara antes de que él llegara al otro lado. Ethan les disparó mientras el viejo puente temblaba bajo sus pies.
Lyra se negó a marcharse hasta que Ethan saltó el último hueco. Llegó al otro lado justo cuando el puente se derrumbó. Los soldados enemigos desaparecieron en la oscuridad de abajo. Todos creían estar finalmente a salvo de las fuerzas de Barkan. Taren observó detenidamente el símbolo dorado que Lyra llevaba alrededor del cuello. Sus viejos ojos se abrieron de par en par al reconocer su verdadero significado. Lentamente, se arrodilló ante la niña herida. El niño real desaparecido ha regresado, anunció con emoción. Todos los refugiados que se encontraban dentro de la cámara se inclinaron inmediatamente ante Lyra. Antes de que Taren pudiera explicar más, un arma tocó la espalda de Ethan. El atacante era Keel, el guía que conocía el camino oculto. Llevaba la misma insignia real mencionada en la advertencia de la reina. Varios refugiados asustados alzaron repentinamente sus armas junto con él. Keel le ordenó a Ethan que se alejara de Lyra inmediatamente. La princesa debe ser entregada antes de que regrese su madre, dijo. Keel le puso el arma encima a Ethan y le ordenó que se arrodillara. Los refugiados armados los rodeaban con miedo en los ojos. Keel afirmó que entregar a Lyra salvaría a sus familias. Dijo que el ejército de Barkan solo quería al niño real con vida. Ethan miró a la princesa herida que estaba de pie detrás de Taren. Sabía que Keel estaba mintiendo a la gente que había perdido toda esperanza. Ethan se inclinó lentamente como si planeara obedecer. Keel sonrió y apartó su arma por un instante, por pura distracción. Ethan lo agarró de la muñeca y lo jaló hacia adelante con gran fuerza. El arma cayó antes de que Keel pudiera disparar un solo tiro. Ethan lo empujó al suelo, pero no lo mató. Los seres humanos no se arrodillan ante quienes amenazan a los niños, afirmó. De repente, una puerta secreta se abrió tras los aterrorizados refugiados. Los soldados de Barkan irrumpieron en la cámara armados con pesadas armas de energía. Keel les había mostrado en secreto la entrada al camino oculto. Ethan agarró el arma caída y se colocó delante de Lyra. Disparó contra las luces del techo y llenó la habitación de oscuridad. Luego, condujo a todos hacia un estrecho pasaje de emergencia. Los refugiados tuvieron dificultades para avanzar por los fríos y antiguos túneles. Muchos estaban heridos, débiles, o llevaban consigo niños pequeños. Ethan se quedó atrás y bloqueó todos los caminos después de que pasaron. Utilizaba cables rotos para crear alarmas y trampas sencillas. Los soldados Barkan tenían armas más potentes y mejor armadura. Sin embargo, no pudieron comprender los métodos de supervivencia humanos. Una trampa cerraba una puerta metálica que separaba a los grupos enemigos. Otro expulsó vapor caliente de las paredes que rodeaban su armadura. Ethan nunca atacó a nadie que ya hubiera soltado un arma. Lyra lo observó proteger incluso a los refugiados que habían dudado de él. Por primera vez desde la invasión, se sintió completamente segura. Comenzó a comprender por qué los humanos eran respetados y temidos. Finalmente, el grupo llegó a una estación de metro abandonada. Un viejo vehículo de carga permanecía aún junto a la vía silenciosa. Ethan reparó su deficiente sistema de alimentación eléctrica con piezas de sus herramientas médicas. La máquina comenzó a moverse lentamente hacia la capital en ruinas. Keel estaba atado dentro de la última cabaña bajo la vigilancia de Taren, pero su rostro delataba que aún sabía algo peligroso. Durante el viaje, Keel de repente comenzó a reírse en la oscuridad. Le advirtió a Lyra que su madre jamás podría protegerla de nuevo. Ethan exigió saber qué le había sucedido a la reina Seraya. Keel afirmó que alguien dentro del palacio controlaba el ejército real. La invasión nunca tuvo como objetivo destruir el reino por completo. Su objetivo era derrocar a la reina y usurpar su trono. Antes de que Keel pudiera nombrar al traidor, el túnel explotó a sus espaldas. Un vehículo de ataque Barkan entró en la estación y siguió a su transporte. Su arma frontal disparaba ráfagas de energía a lo largo de la estrecha pista metálica. Ethan se subió al techo mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad. Esperó hasta que ambas máquinas entraron en un antiguo túnel de cruce.
Luego disparó contra la caja de control situada sobre la vía enemiga. El cruce cambió y arrastró al vehículo enemigo hacia un puente roto. Su conductor intentó detenerse, pero la máquina se movía demasiado rápido. El vehículo de Barkan se estrelló contra la barrera dañada y desapareció. Ethan regresó al interior con quemaduras en un brazo y un hombro. Lyra usó discretamente su vendaje médico para cubrir su herida. «Nos has salvado a todos de nuevo», dijo con profunda emoción. El transporte llegó al cañón situado a las afueras de la capital real en ruinas. Miles de refugiados extranjeros se escondían entre las rocas oscuras. Cuando se enteraron de lo que Ethan había hecho, rodearon al humano. Taren lo llamó el escudo de la tierra ante todos los que se reunieron allí. Los refugiados alzaron las manos y repitieron el nuevo nombre con orgullo. Sin embargo, Ethan solo les pidió que protegieran a Lyra y ayudaran a los heridos. Sin previo aviso, un gran buque de guerra plateado apareció sobre el cañón. Su símbolo real resplandecía intensamente a lo largo de su cuerpo blindado. Todos los refugiados guardaron silencio cuando sus armas se volvieron hacia Ethan. Una potente voz femenina se escuchó a través del altavoz exterior del barco. «Liberen a la niña real y aléjense de ella inmediatamente». Lyra miró hacia el barco y susurró: «Esa es la voz de mi madre». El buque de guerra plateado permanecía sobre el cañón como una tormenta silenciosa. Sus armas siguieron a Ethan mientras éste permanecía junto a la herida Lyra. Los soldados reales descendieron del barco en vehículos de transporte blindados. Los refugiados, aterrorizados, retrocedieron y bajaron sus viejas armas. Ethan se mantuvo delante de Lyra a pesar del peligro. No la entregaría sin saber que estaba a salvo. Una mujer alienígena de gran estatura descendió de la primera nave de transporte. Llevaba una armadura de combate plateada debajo de una larga capa azul oscuro. Una brillante corona reposaba sobre su larga cabellera blanca. Sus ojos violetas parecían poderosos, pero también reflejaban un profundo dolor. Los soldados reales se arrodillaron inmediatamente ante ella. Ethan finalmente comprendió que se enfrentaba a la reina Seraya. «Aléjense de mi hija», ordenó la reina con frialdad. Ethan se negó y señaló las marcas en la armadura de Kael. Explicó la advertencia oculta en el dispositivo de rastreo. El rostro de la reina Seraya cambió al escuchar el mensaje grabado. Observó atentamente a los soldados reales que la rodeaban. Por primera vez, la incertidumbre apareció en sus fuertes ojos. Lyra salió lentamente de detrás del cuerpo protector de Ethan. La expresión fría de la reina desapareció al ver su herida. Seraya soltó su arma y corrió hacia la chica alienígena. Lyra lloró mientras su madre la abrazaba con ambos brazos. Los refugiados presenciaron el reencuentro de su princesa y su reina desaparecidas. Incluso Ethan sintió alivio después de todo lo que habían sobrevivido. La reina Seraya tocó con delicadeza el vendaje en el hombro de Lyra. Se enteró de que Ethan le había curado la herida y le había salvado la vida. La reina preguntó por qué un humano había corrido un riesgo tan grande. Ethan dijo que solo había oído a alguien llorando bajo las ruinas. Él desconocía que Lyra perteneciera a una familia real. Seraya lo miró fijamente como si su respuesta la hubiera conmocionado profundamente. Antes de que la reina pudiera darle las gracias, Kael comenzó a gritar repentinamente. Le advirtió a Seraya que su enemigo estaba a su lado. Varios guardias reales alzaron sus armas y apuntaron a Ethan. Ethan se percató de que su armadura llevaba la marca real prohibida. Los mismos soldados también se colocaron en posiciones alrededor de la reina. Se dio cuenta de que su verdadero objetivo no era el ser humano. Ethan empujó a Seraya y a Lyra detrás de una gran roca en el cañón. Un fuego energético cruzó el lugar donde había estado parada la reina. Los leales guardias reales contraatacaron, pero fueron rápidamente rodeados. Kael se liberó y corrió hacia los soldados que lo atacaban. Anunció que el general Borak controlaba ahora el reino. Ya no se esperaba que la reina saliera con vida del cañón. El buque de guerra plateado abrió fuego repentinamente contra los leales transportes reales. Las explosiones resonaron en el cañón e hicieron que los refugiados corrieran a refugiarse.
Ethan utilizó el humo para alejar a Seraya y Lyra. La reina intentó contactar con su barco, pero nadie respondió. Alguien ya se había hecho con el control de todos los canales de comunicación de la realeza. Incluso su propio buque de guerra pertenecía ahora al traidor oculto. Taren los condujo hacia un antiguo refugio, bajo la pared del cañón. Ethan ayudó a los refugiados heridos a entrar antes de entrar él mismo. La reina Seraya lo vio regresar una y otra vez bajo el fuego enemigo. Salvó a personas cuyos nombres ni siquiera conocía. La reina había comandado miles de soldados durante su largo reinado. Sin embargo, nunca había visto un valor como el que demostró aquel hombre ese día. Dentro del refugio, Seraya finalmente reveló toda la verdad. El general Borak había planeado la invasión junto con el Imperio Barcán. Quería el símbolo dorado de Lyra, porque podía desbloquear el sistema de defensa real. Solo el linaje de la reina podía activar las armas más poderosas del reino. Sin ese símbolo, Borak podía controlar el trono, pero no el planeta. Por eso el enemigo necesitaba a Lyra con vida. Un pequeño monitor se activó repentinamente en la pared dañada del refugio. El general Borak apareció en la pantalla desde el interior del Palacio Real. Sostenía en su mano blindada una insignia de rescate de personas capturadas. Luego mostró a varios rescatistas rodeados de soldados de Barcán. «Entrega a la princesa antes del amanecer», le dijo a Ethan con una sonrisa. «O todos los seres humanos de este planeta morirán porque salvaste a una niña». El monitor dañado se apagó, pero la amenaza de Borak permaneció en el refugio. Ethan sabía que los rescatadores humanos capturados morirían antes del amanecer. La reina Seraya quería atacar el palacio con sus soldados leales. Sin embargo, el enemigo controlaba todos los caminos que conducían a la capital. Un ataque directo acabaría con la vida de los prisioneros y de miles de refugiados. Ethan comenzó a idear un plan que Borak jamás se habría imaginado. Le pidió a Seraya que enviara un mensaje falso ofreciendo la rendición de Lyra. La reina odiaba la idea, pero Ethan le explicó su verdadero propósito. Borak trasladaba a los soldados de la prisión para que custodiaran el palacio. Mientras tanto, Ethan podía entrar a través de los antiguos túneles de transporte médico. Esos senderos habían servido antaño para que los heridos fueran transportados durante las guerras antiguas. Borak jamás esperaría que un piloto de rescate conociera esas rutas. Antes de marcharse, Ethan reparó su transmisor de emergencia averiado. La señal era demasiado débil para llegar directamente a la flota humana. Lo relacionó con el símbolo dorado de Lyra y la red de defensa real. La extraña combinación creó un corto camino que permitía pasar desapercibido para los barcos enemigos. Ethan envió solo 3 palabras a través de la señal oculta. Los rescatistas han sido capturados. Se requiere asistencia. Ethan, Seraya y 6 guardias leales entraron en el túnel médico. Lyra permaneció con Taren dentro del refugio protegido para refugiados. El oscuro pasadizo discurría bajo las calles en ruinas de la capital. Oyeron a soldados enemigos moviéndose por la ciudad que se extendía sobre ellos. Ethan evadía todas las patrullas siguiendo viejas señales médicas. Incluso Seraya se sorprendió de la calma con la que afrontó el peligro. Llegaron a la prisión antes de que los soldados de Borak notaran su llegada. Ethan cortó la electricidad y abrió las celdas cerradas de los prisioneros. Los rescatistas estaban débiles, pero todos sobrevivieron. Los guardias de Seraya los condujeron de vuelta hacia el túnel médico subterráneo. Entonces todas las alarmas del distrito del palacio comenzaron a sonar repentinamente. Alguien había descubierto demasiado pronto el falso plan de rendición de Ethan. Ethan se quedó atrás para darles tiempo a los demás a escapar. Utilizó cargas de humo y máquinas averiadas para bloquear el paso del enemigo. Seraya se negó a irse hasta que Ethan la empujó hacia el túnel. Prometió que los seguiría después de detener a los soldados, pero los guardaespaldas personales de Borak entraron por una puerta lateral oculta. Atacaron a Ethan con un arma de energía y lo capturaron con vida. Cuando Ethan despertó, estaba atado dentro de la sala del trono real. El general Borak se encontraba ante él, vistiendo la armadura ceremonial de la reina. Miles de personas lo vieron a través de pantallas en todo el planeta.
Vorak anunció que el humano había atacado al legítimo gobierno real. Planeaba ejecutar a Ethan y culpar a la Tierra de la invasión. Ethan solo sonrió porque Vorak había cometido un grave error. El general había colocado a Ethan junto al sistema de control real. Una pequeña célula de energía humana seguía oculta en la manga de Ethan. Lo dejó caer cerca del panel de control principal durante la transmisión. El repentino pulso de energía abrió todos los archivos de comunicación privados de la realeza. Las pruebas del acuerdo secreto de Vorak aparecieron en pantallas de todo el mundo. Su propia voz reveló que él mismo había invitado a la invasión de Barkan. Vorak se enfureció y golpeó a Ethan en la cara. Ordenó al guardia de ejecución que preparara el disparo final de energía. Antes de que el guardia pudiera disparar, todas las pantallas se pusieron negras de repente. Las luces del palacio se atenuaron y el sistema de control real quedó en silencio. Incluso las naves enemigas que sobrevolaban el planeta perdieron sus señales de comunicación. Una voz humana grave llenó entonces la sala del trono. Le habla el almirante Marcus Hale de la Flota de Defensa Terrestre. Usted capturó a rescatistas humanos y amenazó a un niño extranjero protegido. Su acuerdo con el Imperio Barkan ha sido debidamente registrado. Ahora tienen una oportunidad para liberar pacíficamente a todos los prisioneros. Vorak se rió y ordenó a su flota que destruyera las naves humanas, pero no se veía ninguna nave tripulada en ninguna parte del cielo. El general creía que la Tierra solo había enviado una advertencia vacía. Entonces, cientos de nuevas luces aparecieron más allá de la luna del planeta. Enormes buques de guerra humanos entraron en el sistema sin hacer ruido. Sus armas apuntaban a cada barco real Barkan y capturado. Ethan miró al general aterrorizado y levantó la cabeza con calma. «La Tierra me escuchó», dijo mientras la flota humana rodeaba el planeta. Los buques de guerra Barkan abrieron fuego antes de que el almirante Hale terminara de hablar. Sus armas de energía destellaron en la oscuridad que se cernía sobre el planeta. Sin embargo, la flota humana ya había estudiado todas las naves enemigas. Potentes señales inutilizaron las armas Barkan antes de que alcanzaran las naves terrestres. Uno a uno, los motores enemigos dejaron de funcionar en el espacio. La humanidad ganó la primera batalla sin destruir ni una sola nave. Dentro de la sala del trono, el general Vorak se negó a aceptar la derrota. Agarró a Ethan y le puso una espada de energía en el cuello. Vorak ordenó a la flota humana que abandonara el planeta de inmediato. El almirante Hale le preguntó tranquilamente a Ethan si necesitaba ayuda para ser rescatado. Ethan miró el panel de control real que estaba junto al trono. Entonces respondió con dos sencillas palabras: «Todavía no». Ethan golpeó el brazo herido de Vorak y logró liberarse. El general atacó de nuevo, pero Ethan esquivó la hoja brillante. Su pelea se desarrolló en la sala del trono ante la mirada de las cámaras. Vorak era más fuerte gracias a su pesada armadura real de batalla. Sin embargo, su ira hacía que cada ataque fuera fácil de entender. Ethan mantuvo la calma y esperó a que se presentara una oportunidad clara. En ese instante las puertas de la sala del trono estallaron hacia adentro. La reina Seraya entró acompañada de Lyra y sus leales soldados reales. Miles de refugiados lo siguieron a través de los pasillos del palacio capturado. Vorak dirigió su arma hacia la princesa alienígena herida. Ethan se interpuso entre ellos y sujetó la muñeca blindada del general. Juntos, Ethan y Seraya obligaron a Vorak a derribar el trono real. Kael y varios guardias traidores soltaron sus armas de inmediato. La verdad sobre la traición de Vorak permaneció visible en todas las pantallas. Los comandantes Barkan se rindieron tras perder el control de su flota. Los soldados reales de todo el planeta reafirmaron su lealtad a Seraya. La reina les ordenó arrestar a todos los oficiales que ayudaran a Vorak. Al amanecer, la larga y dolorosa invasión finalmente había terminado. Naves de rescate tripuladas aterrizaron en las ciudades alienígenas devastadas. Sus equipos trajeron medicinas, alimentos, agua y máquinas de reparación.
Ethan se unió a ellos antes de que nadie pudiera celebrar su gran victoria. Atendió a los civiles heridos y buscó supervivientes entre las ruinas. La reina Seraya lo observaba en silencio mientras trabajaba junto a los rescatistas comunes. Se dio cuenta de que la valentía no era algo raro entre los humanos. Varios días después, la capital real se reunió en la plaza reconstruida. La reina Seraya se presentó ante su pueblo con una brillante armadura plateada. Lyra permaneció a su lado con la venda de Ethan alrededor del hombro. El almirante Hale y los rescatadores humanos se encontraban entre los refugiados alienígenas. La reina ofreció a la Tierra tecnología excepcional, gran riqueza y armas poderosas. Ethan dio un paso al frente antes de que la almirante pudiera responder a su oferta. Le pidió a Seraya que utilizara esos recursos primero para su gente. Miles de personas perdieron sus hogares durante la invasión planeada por Borak. Los heridos necesitaban medicinas más de lo que la Tierra necesitaba tesoros reales. La reina miró a Ethan con sorpresa y creciente respeto. Él había salvado a su hija, su trono y todo su reino. Sin embargo, seguía sin desear nada para sí mismo. Seraya le quitó el símbolo real dorado del collar a Lyra. Se lo colocó alrededor del cuello de Ethan ante la multitud silenciosa. La reina lo nombró el primer guardián humano de su familia. Era un honor que nunca se le concedía a nadie nacido fuera de su mundo. Todos los soldados reales bajaron sus armas e hicieron una reverencia ante Ethan. Los refugiados lo llamaron con orgullo, una vez más, el escudo de la tierra. Entonces Seraya hizo algo que conmocionó a toda la corte real. La poderosa reina se arrodilló lentamente ante Ethan. Ella le dio las gracias como a una madre, no como a un gobernante. Ethan la ayudó rápidamente a ponerse de pie, porque no quería que nadie estuviera arrodillado. Dijo que Lyra había necesitado ayuda, y que esa razón era suficiente. La reina comprendió por qué la galaxia jamás podría derrotar realmente a la humanidad. Lyra dio un paso al frente y habló a la gente de su mundo. Explicó que Ethan la había encontrado herida bajo las ruinas. Él no sabía que ella era una princesa, ni esperaba ninguna recompensa. Había arriesgado su vida porque ella tenía miedo y estaba sola. Sus palabras se extendieron por todos los mundos conectados con el reino. Pronto, toda la galaxia conoció la verdad sobre el rescatador humano. Tras la guerra, la Tierra y el reino de Seraya forjaron una alianza duradera. Se construyeron estaciones de rescate humanas por todo el planeta alienígena herido. Ethan volvía a menudo para visitar a Lyra y ayudarla a reconstruir su ciudad. La realeza lo recordaba sin estatuas ni canciones de guerra. Recordaban la sencilla decisión que tomó bajo las ruinas. Un humano oyó llorar a una niña y se negó a abandonarla.